Pensamiento del día jueves 20 de marzo. No quedarse en las apariencias. Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Esta palabra de Jesús es estupenda. En ella está la clave del cristianismo. ¿Qué quiere decir cuando sea levantado en alto sobre la tierra? Para el evangelista Juan, esta expresión significa, al mismo tiempo, ser levantado en la cruz y ser glorificado. En efecto, Juan ve en la pasión de Cristo la gran demostración del amor de Dios por la humanidad. Pero este amor es tan potente que merece la resurrección y provoca la atracción de todos hacia Él. En torno a Cristo elevado se construirá la unidad del nuevo pueblo de Dios. Pero no se puede separar la cruz de la gloria, no se puede separar al crucificado del resucitado. Son dos aspectos del mismo misterio de Dios que es amor. Es este amor el que atrae. El crucificado resucitado ejerce una atracción profunda y personal en el corazón del hombre que se da en dos sentidos. Por ella, Jesús convoca a los suyos a compartir su gloria y también por ella los lleva a amar a todos como Él hasta dar la vida. ¿Cómo vivir nosotros esta palabra? ¿Cómo responder a tanto amor? Si Jesús murió por todos, todos son candidatos a seguirlo y, es más, todos son candidatos a ser otros Él. Miremos, por lo tanto, a cada criatura humana con estos ojos, es decir, con una mirada de amor que va más allá de todas las apariencias. Se ha dicho que el mundo es de quien lo ama y mejor sabe demostrárselo. ¿Quién ha amado mejor que Jesús? Así es como los que tratan de imitar a Jesús podrán amar al mundo, donándose totalmente al prójimo, con un amor desinteresado y universal. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de abril del 2000. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible.